Entonces, veamos, la diabetes, ¿no? Estamos diciendo que hay una deficiencia de páncreas, por otro lado hay un exceso o una relación de calor en el yang, en el estómago. Normalmente en medicina tradicional china la diabetes se considera una patología de tipo calor, ¿no? Que consume el yin del vaso páncreas, a la larga consume el yin del riñón también y el yin del hígado. Entonces, por un lado hay que trabajar el yin de los órganos, principalmente del páncreas, y dispersar el exceso de yang, ¿no? El aumento de apetito y de sed. Si aumenta la sed, esto es igual a un cuadro de calor. Si aumenta el apetito, es un cuadro de yang. Entonces, el estómago recibe el alimento y separa lo ligero de lo turbio, ¿no? Y el estómago normalmente media y dice cuánta energía pasa del estómago al vaso páncreas para convertirse luego en acción con el pulmón en energía nutricia, ¿no? Entonces, hay que controlar aquí este problema en el centro, ¿no? El estómago se está tirando para el yang a tener apetito de más, a consumir de más, ¿no? Y el páncreas se está quedando en déficit, en falencia. Una diabetes es un problema endocrino metabólico que puede llegar a ser muy complejo, entonces, porque pues una diabetes controlada, porque a veces el paciente se medica, su glucosa va oscilando, sube un poco, ¿no? Pero se mantiene cerca del límite y a veces no hay mucho problema en procesos agudos. Pero a la larga el exceso de glucosa en el cuerpo va a generar cierto tipo de lesiones en varios órganos. En los riñones, en el tejido del sistema nervioso, a nivel ocular. Entonces, vamos a ver que el exceso de glucosa sobrecarga las funciones de otros órganos, por ejemplo, el hígado y el riñón. Entonces, pero hay fases agudas de la diabetes que sí son muy peligrosas. Uno de los procesos es que la descomposición de los azúcares en sangre comienza a generar un proceso de acidificación de la sangre, ¿no? Entonces la cetocidosis es uno de los cuadros críticos de la diabetes que puede llevar a una persona, por ejemplo, a tener descompensaciones generales, incluso a entrar en cuadros como más diabetes. ¿Qué tenemos que hacer? Uno, tonificar el páncreas, ¿no? ¿Sí? Particularmente algo del páncreas, me enfocaría en el yin, ¿no? O sea, en el órgano, en el tejido, que es el que está hipofuncional. Controlar el estómago, ¿no? ¿Qué más? Hasta ahí de la descripción que hemos dado. ¿Cómo controlaríamos el estómago? Ahorita vamos a ir a los puntos. Primero tenemos que saber qué vamos a hacer. Después, eso es lo más importante. Los puntos vienen un poquito de manera accesoria. Controlar sería como dispersar. En realidad tendríamos que dispersar, pero para dispersar tendríamos que tener en cuenta los puntos antiguos o los puntos de dispersión. Entonces, por eso estamos poniendo cómo controlar la actividad del estómago. ¿Qué más? Ya, eso es un indicador de calor. De repente, despejar el yang, el calor. ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿Qué otra cosa me conviene hacer en ese caso? Sí, pero no necesariamente va a estar en yang. O sea, en algún caso particular, por ejemplo, de repente vamos a ver que tiene diabetes e hipertensión, ¿no? Hiperactividad cardíaca, taquicardia. ¿Qué otro factor importante puede estar? Perdón, ahí metido. Factores patógenos.
¿Qué de estos factores pueden estar interfiriendo o interviniendo en una... El factor alimentario probablemente sea uno de los más psicoemocionales también. Los dos van muy de la mano. Uno, para que se dé un cuadro de diabetes tipo 2, la persona tiene que tiene que tener un hábito alimentario desordenado. O sea, por ejemplo, una persona normalmente pasa así, de los pacientes que he visto, ¿no? Las personas que están diagnosticadas con diabetes y se le manda una dieta que tiende a ser una dieta muy rigurosa, hipocalórica, baja en azúcares pero baja en carbohidratos también, tiende a no cumplirlo. Tiende a sabotearse, entonces en la tarde se mete una escapadita y se compra un quequito, se toma una gaseosa a escondidas, ¿no? Entonces ya hay un desorden alimentario importante que hay que tener en cuenta. Porque va de dos puntos, ¿no? Uno, la persona come mal, y dos, el estómago está en hiperactividad, entonces va a tener esa ansiedad por comer, que de repente sería algo bueno de controlar, ¿no? Ahí en el tema de controlar el estómago. Y el factor psicoemocional es importante también, ¿no? Hay varios procesos que podríamos tratar de desglosar, pero en la diabetes una cosa es bien marcada. Si a ti te dicen que algo te está haciendo daño, ¿no? Y que incluso puede poner en riesgo tu vida, como en el caso de mi costumbre alimentaria. Entonces es como que a mí me gusta la Coca-Cola, pero yo sé que si sigo tomando esa cantidad de Coca-Cola todos los días, me tomo una Coca-Cola de litro, ya tengo un diagnóstico, una observación de que eso me va a llevar a formar camino, ¿no? El que yo persista en esa actitud es un poquito raro, ¿no? O sea, si yo te digo, oye, mira, si cruzas la pista cuando está en verde, puede que te atropelle un carro. Y que la persona persista en tomar actitudes de riesgo, ya te indica de que el Shen tiene por ahí algunos bemoles, ¿no? Entonces la persona tiene un factor psicoemocional que está haciendo que priven otras conductas a su salud. Entonces de repente el factor alimentario, por un lado, tendría que desglosarlo en dos, ¿no? El externo, que es decirle a la persona, mire, si no se controla la dieta, no va a haber mucho que se pueda hacer. Tenga el tratamiento que tenga. Pero eso lleva una ansiedad también. Por eso, claro, ahí por ejemplo podemos controlar el tema de la ansiedad por comer. Está relacionado con esto de acá, con la energía del estómago. Si la energía, se recuerda que la energía del estómago es la función gástrica. Si la energía del estómago está muy activa, ¿no? La persona va a tender a comer más de lo que debe, porque el estómago todo el tiempo está pidiendo, porque tiene muchas ganas de hacer actividad. ¿Qué más? El factor Shen, ¿no? ¿Qué está causando ese cuadro? A veces me sirve calmar bien el Shen porque hay varios factores, ¿no? Desde la diabetes que tiene un carácter emotivo, ¿no? La persona a veces entra, ¿no? Problemas, circunstancias X hacen que la respuesta por el estrés sea distinta y la persona se eleve su azúcar a pesar de que de repente está comiendo más o menos balanceado. Como les digo, si una persona con diabetes es una dieta de restricción calórica, es decir, come prácticamente nada de carbohidratos y de azúcar, bien difícil que se mantenga con el azúcar. El problema principal es el tema alimentario. Pero normalmente va más o menos, ¿no? Es un poquito de arrocito así, cachito, más o menos. Pero ya, con eso se controla. Pero a veces tienen problemas y la glucosa se dispara. Entonces ahí el factor Shen es importante. ¿Qué más puedo tener en cuenta? Creo que cuando hay diabetes también se hinchan ciertas partes por retención de líquidos, ¿o no? No necesariamente, pero pasa que la diabetes en un periodo mediano o largo de tiempo va a comenzar a causar lesión renal. Claro, entonces la insuficiencia renal. Inicialmente no necesariamente. Es más, puede haber ahí diabéticos flacos, ¿no? Pero el azúcar puede estar volando. ¿Qué más? ¿Hay algún punto más que quieran? Algo importante es aquí. La sed indica calor. Si hay calor, hay déficit de yin. O sea, cuando hay calor se
se consumen los líquidos orgánicos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es darle prioridad al yin, a los órganos, ¿no? A los líquidos. Entonces, de repente es una diabetes leve, vamos a ir desde una diabetes compleja a menos. De esta de acá, ¿qué me convendría usar primero? De repente, si es una diabetes compleja, podría trabajar aquí, ¿no? Y podría decir que por un lado, o podría hacer trabajo con órganos y tejidos, porque son el órgano principal del páncreas, pero también hay varios, o sea, el riñón y el hígado van a estar sobrecargados, ¿no? Podría trabajar con esta, o podría trabajar con aquí aumentando el yin general. ¿Sí? O incluso con las dos, podemos usar, ¿se acuerdan que habíamos dicho que habían dos formas de usar los vasos maravillosos? Una es por complemento, este con este, y otro es con los que están juntos, ¿verdad? Que serían Ring Mai con Yin Kiao. Entonces, vamos a ver. Entonces, podemos decir que el punto 1 podemos usar el punto llave para aumentar el flujo de energía en los yin y en los órganos, que puedo usar cualquiera de los dos. Digamos, por ejemplo, que voy a aprovechar de usar de apertura el 7 de pulmón, ¿no? Yo estoy abriendo la distribución energética en general a todos los órganos, a los tejidos, a los líquidos orgánicos, ¿no? Después, en segundo lugar, tendría que buscar un poco por orden acá en los puntos Shu y los puntos Mu. ¿Qué puntos irían? Estómago, sí, punto Mu de estómago particularmente, pero vamos en orden. Primero de repente atendemos el páncreas, ¿no? El páncreas está en déficit, particularmente déficit de yin. Entonces me convendría usar 13 de hígado. Podría usar yo 20 de vejiga y 12 de renal. Mushu de vaso y solamente Mu de vaso, porque quiero activar la parte yin, porque el yang ya tiende a estar hiperactivo. En algunos textos me van a encontrar que también colocan el control del estómago. También para equilibrar el yin del páncreas podría usar punto tierra de ambos, ¿no? ¿Cuál es el punto tierra de vaso páncreas? 3, ¿no? Y punto tierra de estómago, 36 de estómago. Porque eso va a permitir equilibrar las dos funciones. ¿Qué más? Profe, punto, ¿qué dijo usted? Ahí no Punto está. tierra. Allá. Ajá, tierra. Aquí podría usar punto yuan, pero me convendría utilizar el yuan de vaso, porque es el que está de falto de energía. Pero el 3 de vaso es punto tierra y punto yuan a la vez. Entonces, 2 en 1. ¿Qué más? Sangre, Podría usar un rollo de sangre, pero lo que pasa es que la sangre, o sea, el tejido sanguíneo precisamente no está comprometido. O sea, si bien la glucosa daña, el exceso de glucosa daña la sangre también a través de la citocinas, lo que tengo que enfocarme es en controlar aquí. Podemos despejar el yang y el calor. Ya hay puntos para despejar el yang y el calor, son 4 intestino grueso, 11 intestino grueso, 44 de estómago, por ejemplo. Vamos a colocar esos de ahí. Ahora, me conviene usar puntos que concentren, aumenten el yin general. El 6 de vaso puede servir, el 4 de Renmai puede servir.
Vamos a poner acá dispersar o despejar el calor. El término correcto es purificar el calor, ¿sí? Y aquí aumentar el yin. Estos son puntos tierra. Mushu. Y bueno, ahí está ya. ¿Qué más? En ese orden, tratar la ansiedad por comer, el Shen, ¿no? ¿Qué puntos utilizaría? Había un juego especial para hacer comer. ¿Cuál era? No me acuerdo. Se puede, hay varios puntos para dispersar la ansiedad por comer. Uno de ellos es el 45 estómago, por ejemplo, pero está en la punta del dedo segundo del pie, o sea, lo que sería el dedo índice del pie, y por eso es un poquito sensible, no a todos les gusta mucho. Vamos a usar ese. ¿Qué punto de dedo vamos a mover a ver desde dicho? Sí, de nuestro corazón también ayuda a reducir la ansiedad. No, ese sí es un poco más sencillo. Sería nuestro corazón, este corazón. Con los 12 R ya lo hemos puesto. Los 12 R también es un punto que reduce la ansiedad por comer. Si vamos con el 12, puedes trabajarse el 11 y el 13 de Renmai también, porque esos ayudan a regular la función gástrica en su totalidad. ¿Cuál? El de 6 no se acordó. No, el 11 y el 13 de Renmai pueden ir junto con el 12. O sea, los 13 se acuerdan que hemos visto que eran puntos muy del estómago. Si es que hay mucha actividad gástrica, mucha ansiedad, mucho apetito voraz, esos 3 ayudan a regular, a equilibrar la función del estómago. ¿Qué más? Siente el corazón. Para regular la ansiedad podemos usar 24 de mayo, por ejemplo. El intestino 4IG también, ¿no? 4IG, sí, 4IG puede ayudar a purificar el yang, ayuda a reducir el calor. El último de es 6. De Lumay. Ya. De Lumay. ¿Qué es la función? ¿No? Está en nuestro corazón. El Shen. Equilibrar el Shen. Dos, 4, 6, 8, 10. Bueno, ya ahí tenemos más o menos una buena cantidad de puntos y podemos cerrar con el punto llave 6 de arriba. Cierra. Vamos a hacer algo divertido acá. Antes de cerrar, sí, la función endocrina es una regulación del calor y el frío en el cuerpo, o sea, del riñón y el corazón. Cuando se tira hacia el yang, no hacia el calor, nos conviene frenar un poco con el riñón. Podemos usar el riñón, podemos usar el Renmai. Ya hemos puesto pacto de Renmai aquí para aumentar el yin. Podemos controlar abajo con 10 de riñón, que es punto agua, para aumentar los líquidos orgánicos y frenar el exceso de calor. 3 de riñón también se podría hacer. 3 de riñón es punto tierra de riñón. Sí, podría ser el punto 3 de riñón. Ahí, profe, estamos en más de 13 agujas. Sí, más de, no más. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 agujas.
Digamos, esto es un caso El tratamiento. complejo, ¿no? de diabetes, en lo que quiera tener varias acciones y todo eso. De repente, por ejemplo, pasa de que el proceso no es tan complejo, entonces yo podría dejar de usar la llave y el cierre y disminuir algunos puntos. Los más importantes vamos a colocarlos en azul. Este, 3, 4. Entonces, digamos que en cada sesión se podría aplicar 5 a 6 agujas máximo. ¿Estoy mal? No, normalmente nos conviene tener un poquito más. Un poquito, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Normalmente al menos esas 16 agujas. O sea, mitad. Perdone mi ignorancia. Por ejemplo, siempre el paciente con diabetes, ¿todas esas agujas no se le podría aplicar o sí se le puede usar? Sí, se le puede aplicar todo. Por ejemplo, si viene una paciente o un paciente que no tiene la glucosa alta, no se puede controlar, ya es una diabetes crónica, el exceso de azúcar, por ejemplo, ya ha sido ingresada al hospital por desequilibrio del azúcar varias veces. El paciente tiene problemas un poco serios ahí con el azúcar, por ejemplo, neuropatías, problemas oculares, problemas articulares, problemas circulatorios, problemas renales. Ya no es un cuadro de repente sencillo, voy a tener que... Es más, o sea, por ejemplo, aquí vamos a ponerle como que el bonus track, cuando el páncreas no funciona hay que hacer el punto alarma, que se conoce como punto Xi. Este punto Xi, en este caso el páncreas, el 8 de vaso, permite la reactivación del flujo de la energía del vaso. Es un punto, esto es como, lo vamos a conocer cuando digamos ese como punto de reseteo o reinicio. Cuando tal vez ya se fue todo el tiempo. Por ejemplo, ¿para qué es? La energía se adapta. Yo cuando me enfermo, lo primero que va a hacer mi cuerpo es tratar de reponer la salud, ¿no? Entonces va a utilizar todos los mecanismos energéticos para enfrentar el factor patógeno, reducir rechazar las plenitudes, reducir los vacíos. Pero con el tiempo, sobre todo cuando es una enfermedad sostenida o un factor patógeno muy importante, el cuerpo va a tratar de adaptarse porque no puede estar en constante batalla, en constante enfrentamiento, ¿no? Entonces eso va a hacer que se alteren sus funciones. Es como cuando yo, de repente, ¿no? Yo llego a un lugar a trabajar y en ese lugar pues el ambiente laboral es horrible, ¿no? Entonces al principio yo puedo tratar de cambiarlo de repente, pero después me adapto. Eso no quiere decir que el lugar haya cambiado, que sea bueno, simplemente que yo me adapté a esta situación, al cuerpo le pasa lo mismo, ¿no? Yo me acomodo, el funcionamiento del cuerpo se acomoda a esa condición. Yo no pude corregir mi alimentación, entonces el cuerpo se acomoda a ese exceso de glucosa, entonces muy bien trabaja. Cuando ya se ha dañado, por ejemplo, el páncreas, es difícil que se recupere per se así, no solito. Entonces el punto Xi es un punto de alarma, es un punto de reinicio, estimula que la energía vuelva a ser como debería ser de manera sana. ¿No sería más fácil si uno está mal, ¿no? Le ponemos un poquillo? Sí, pasa que normalmente en acupuntura, y lo van a encontrar en varios textos, que recomiendan usar menos agujas posibles, no hacer movilización energética masiva si no es necesario, ¿no? Si yo puedo resolverlo con algunas cosas un poco más pequeñas, lo resuelvo en pequeño, no tengo que escalar. Pero si me quiero asegurar, pues en el caso de la diabetes, sea controlada o no controlada, y es un desequilibrio endocrino, es un desequilibrio importante, podría mandarme con todo. Entonces, podría hacer todo su experiencia propia que usted ha llevado, porque Yo normalmente, por ejemplo, en una diabetes uso 20, 24 agujas. A veces en cada sesión. en casa. Claro, porque también ahí tenemos que entender que, bueno, todo también cómo está la nutrición de la sangre, ¿no? O sea, cómo está la energía nutricional, porque también... Precisamente ese es el problema con la diabetes, porque el estómago está haciendo un aporte excesivo de azúcares. O sea, cuando nosotros traducimos la energía ROM, dicen los chinos, dicen, no, la energía nutricia o la energía ROM es la sumatoria de la energía de vaso más la energía del pulmón.
Esta energía de vaso es consecuencia del aporte del estómago, sí lo van a encontrar. O, en chino, o sea, la energía del alimento. Suena recontra chino. Lo que dicen ellos es que el estómago recibe el alimento, ¿sí? Ese alimento lo convierte en energía que se le aporta al vaso. El vaso es energía, la junta con la energía del pulmón que viene del aire, ¿no? De la energía del aire, y la convierte en energía nutricia. Vamos a poner aquí. Esta es la descripción tradicional que suena muy a chino. ¿Qué es lo que pasa fisiológicamente hablando? El estómago recibe determinados nutrientes, los procesa y permite la asimilación de estos nutrientes a nivel del estómago, intestino delgado e intestino grueso. Ese aporte energético, de energía del estómago, es precisamente el aporte calórico, el aporte de los azúcares, de los carbohidratos que van a permitir quemar energía, que es esta energía nutricia, para el funcionamiento de las células. Todas las células tienen un metabolismo para cumplir con sus funciones celulares. Para eso necesitamos dos aportes. Un aporte calórico y oxígeno. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Los chinos te dicen, en el cielo está el tianqi, que es la energía del cielo. El pulmón se encarga de separar la parte importante de la energía del cielo de lo que ya no se necesita. Esa energía del cielo importante se llama Fei Qi. Fei es pulmón, energía de pulmón. La energía del pulmón, la energía que el pulmón le da al cuerpo como aporte energético, es la que permite la formación de la energía nutricia. ¿Ya? Entonces, en todas las células se da a través del ciclo de Krebs un proceso de glucólisis oxidativa. ¿Qué pasa? Se queman calorías. Para quemar algo necesitas oxígeno, se queman calorías para producir energía. Como ellos no tenían la descripción bioquímica precisa del adenosín trifosfato, que es el combustible que usan las células, llegaban a esa conclusión, ¿no? Hay un aporte del vaso a partir de los alimentos, que es la parte yang del alimento particularmente, que es el aporte calórico, que va a llegar a la sangre y al juntarse con la energía del pulmón, con el oxígeno del pulmón, es que se va a permitir combustionar eso. Entonces sí tiene que ver con el aprovechamiento. Entonces hay un desnivel, hay un exceso de energía calórica que no se aprovecha, ¿no? El azúcar que si una persona come, por ejemplo, no sé cuántas calorías puede estar comiendo, pero es distinto que un deportista de competición, no sé, que hace 2 horas y media de cardio en el gimnasio. Come una cantidad alta de calorías y la va a quemar. Entonces esa actividad cardiovascular que está hiperactiva, porque si ustedes ven, por ejemplo, un atleta olímpico, un deportista de competición, entrena muchas horas al día, ¿no? Y tiene una actividad cardiovascular muy rápida. Por eso es que cuando está en reposo, si a un atleta ustedes le calculan el ritmo cardíaco y la presión arterial están bajos, ¿no? Siempre está hipotenso. Siempre el ritmo de la frecuencia cardíaca es baja porque su cuerpo, la función cardiovascular es muy alta. Entonces ellos usan, cuando hay alto aporte calórico, mucho consumo de energía, porque eso va aquí, ¿no? ¿Para qué yo necesito consumir un montón de energía nutricia si estoy sentado en la oficina todo el día? No tengo aporte de oxígeno porque mi sistema cardiovascular no funciona mucho. Hago actividad sedentaria, pero aporto un montón de aquí. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de los excesos? Un exceso, una plenitud de este caso de calor, de aporte calórico, se da por eso. O sea, yo estoy dándole mucho al cuerpo de algo que no necesita. Entonces eso se va a comenzar a acumular y va a comenzar a generar un desequilibrio. El desequilibrio va a hacer que el yin de vaso se va a sobrecargar, porque hay mucho calor, mucho yang. Más o menos. No, está bien. Sí. Mayormente casi todo se ve también con la actividad que tengamos, también hacer ejercicio también. Exacto. Todo eso, el exceso de calorías, el exceso de las calorías que nos Son hacen dos cosas. inflamaciones, ¿no? Claro, son dos cosas, ¿no? Uno,
no tengo por qué aportar tanto y si voy a aportar debería consumir lo que aporto, ¿no? O sea, se da, pero es un poco más raro ver cuadros de diabetes en personas que tienen alto consumo calórico. Y normalmente cuando tienes alto consumo calórico te das cuenta de que un exceso de azúcar no te conviene, entonces comienzas a regular un poquito eso, como los deportistas. Ahora, como les digo, se puede abordar desde varios puntos, ¿no? O sea, yo puedo ir desde las recomendaciones alimenticias y decirle a la persona, o sea, en la medida de que usted siga comiendo así se va a mantenerse enferma, controle eso hasta que se pueda restablecer un poquito su equilibrio metabólico, su equilibrio endocrino, ¿no? Entonces, bájale el azúcar, bájale los carbohidratos, mientras hacemos el tratamiento, progresivamente va a poder nivelarlo, pero no, si mantiene el régimen alimentario que usted mantiene, las cosas van a ir para peor. Había encontrado un amigo que tenía un problema de diabetes y tenía con la retina caída. Claro, es que va a comenzar ¿qué pasa? La glucosa va a comenzar a dañar a los tejidos en general. Por varios procesos, ¿no? El principal es la acidificación de la sangre, entonces eso facilita que los tejidos se perjudiquen, ¿no? Por eso es que el diabético normalmente tiene neuropatía, artropatía, problemas articulares, problemas de ojos, problemas del sistema nervioso, problemas renales, problemas hepáticos, Vemos a la larga, que, mediano largo plazo. vemos que la diabetes es una enfermedad por exceso de calor, entonces. Por dos cosas. Por un lado se dispara el calor, la actividad energética, la actividad del estómago. Esta parte se dispara. Si hay mucho yang, el yin se va a hacer chiquito. Entonces eso es lo que pasa. Ese exceso de calor, de energía, de la función del vaso, desgasta el páncreas. ¿Por qué es que el páncreas deja de producir insulina? Porque tú comes demasiado azúcar, entonces fuerzas al páncreas a producir más insulina que la que debería producir. Entonces el páncreas llega un momento en el que tira la toalla y comienza a producir menos insulina. Tu cuerpo a su vez se hace insulina resistente. Es decir, tus células no aprovechan los carbohidratos porque no toleran bien el uso de la insulina para el intercambio calórico. Entonces, es como un efecto dominó, no son varias variables que están metidas en el... Tuve un amigo que llegó hasta pesar 120 kilos y de ahí a las 8 de la mañana empezó a bajar casi a 60, a 50, ¿no? Hasta que ya se comió y tuvo un cuadro diabético y le dio hasta úlcera diabética. Claro. Por ejemplo, ese es otro problema. Cuando la glucosa está alta, no permite el cierre, el proceso de cierre de las heridas, de cicatrización. Entonces, y además... azúcar, ¿no? Ajá, por exceso de azúcar. No hay oxígeno. Claro, hay hipofunción respiratoria oxigenativa, pero también el exceso de azúcar, principalmente eso no permite la formación de tejido nuevo, la formación de coagulación de la sangre. Entonces, ¿qué va a pasar? Además, tú tienes un montón de azúcar, que es el medio de cultivo perfecto para bacterias, para hongos. Entonces, la herida de un diabético no cierra por una parte por el exceso de azúcar y se infecta con facilidad. Por eso es que normalmente tienden a nitrosarse y la amputación es muy frecuente en esos casos. Gracias. Otro cuadro. Insomnio. Por favor. Insomnio. Insomnio. Borro, ¿ya? El insomnio. ¿El insomnio qué será? Es una actividad, ¿no? Un proceso... ¿Yang o yin? ¿Yang? ¿Sí? ¿Por qué? Sí, depende. Ya. No dormir. Vamos a ver, es una alteración del sueño, ¿no? ¿El sueño es yang o yin? Es yin. En contraposición a la vigilia, que es yang, ¿no? Durante la vigilia se gasta energía, durante el sueño se recarga, se restituye esa energía. Entonces el insomnio será una alteración en el flujo de yang y de yin, ¿verdad? Los chinos hacen una distinción entre los dos tipos de insomnio, que lo vamos a traducir como insomnio proximal e insomnio distal.
Proximal porque es el que viene primero y distal porque es el último sueño. Entonces hay dos formas de insomnio descritas en medicina tradicional china. Uno es, el proximal es la dificultad para conciliar el sueño. Y el distal es la dificultad para mantener el sueño. A ver, ¿cómo así? Hay personas que se acuestan en la cama y les es muy difícil dormirse, ¿no? Se acuestan en la cama, están dando vueltas, no piensan, no les viene el sueño, normalmente buscan el sueño por desgaste, ¿no? Voy a ponerme a ver un video, una película, a leer algo hasta que ya mi sistema nervioso no da más y colapso. A eso se denomina insomnio proximal, yo no puedo conciliar. Y hay personas que no tienen ese problema, que se acuestan. Yo me acuesto a las 8, a las 9, pero a las 3, 4 de la mañana me despierto. O me llama para ir al baño, y después de ir al baño ya no puedo dormir. De repente lo van a escuchar. Entonces, concilio el sueño, pero no puedo mantenerlo. O me despierto, hay personas, por ejemplo, se duermen, pero su sueño es muy ligero. Entonces se despiertan con facilidad en la mañana, en la noche, en la madrugada. ¿No? Entonces podemos hacer esa separación, esa distinción entre los dos tipos de insomnio. Entonces, el insomnio proximal se da por exceso de yang. El insomnio proximal se da por falta o carencia de yin.